¿Qué es el porfiriato? Por porfiriato se entiende la etapa de la historia transcurrida entre 1876 y 1911, caracterizada por el gobierno de Porfirio Díaz, que solo se rompió entre 1880 y 1884, con el periodo presidencial de Manuel González. A partir del 1 de diciembre de 1884, Díaz gobernó interrumpidamente. El porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz. En estos años se logró un relativo progreso económico y material. Se pacificó al país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. La llegada al poder de Porfirio Díaz fue una eventualidad que prometía la generación de cambios positivos en la sociedad mexicana. Sin embargo, las cosas no sucedieron así. Porfirio Díaz creó un sistema político para implementar la estabilidad y control político en el país. Algunos antecedentes de este sistema se encuentran en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes tuvieron que fortalecer el poder ejecutivo más allá de lo que les permitía la Constitución de 1857, en una situación de lucha entre los propios liberales divididos en fracciones, lerdistas, porfiristas, juaristas e iglesistas. Juárez había iniciado la negociación con algunos actores políticos, sin embargo, ni él ni Lerdo lograron crear un sistema político. Lo que caracteriza a Porfirio Díaz es la profundización y ampliación del procedimiento iniciado por Juárez, la negociación y la conciliación. Los elementos del sistema político porfirista son los siguientes: la centralización del poder, el autoritarismo, la conciliación con los grupos políticos y regionales, la represión en las situaciones de sedición y revuelta y el control sobre los medios y el sistema electoral. Todo ello encaminado a lograr la estabilidad política, condición indispensable de lo que para Díaz era el objetivo fundamental de su programa de gobierno, el progreso económico. El sistema porfirista permitió el funcionamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre el gobierno federal, los estados y los diferentes actores políticos, lográndose con ello la estabilidad suficiente para el impulso del crecimiento económico. Sin embargo, la República Democrática establecida con la Constitución, las libertades políticas y la representación popular estuvo ausente durante el porfiriato, siempre pospuesto y supeditado al logro del desarrollo económico. ¿Qué es lo que se conoce como crisis del Porfiriato? La crisis del Porfiriato no es más que el descontento que se mantuvo en la población mexicana por algunos años y que tuvo como causa fundamental la gestión económica y social de quien fuese el presidente de México, Porfirio Díaz. Aunque nosotros profundizaremos en la parte económica. Díaz llega al poder en el año de 1876 de forma interina y se adueñó de la silla presidencial en el año de 1884. A partir de ese entonces fue que comienza con su mandato y las medidas económicas que lo llevarían al fracaso. En los primeros años del porfiriato, la economía mexicana vivió un leve pero constante ascenso. Cada año había una mejoría en la calidad de vida de las personas que se beneficiaban de las alianzas económicas con Estados Unidos. Una gran cantidad de empresas de gran tamaño, así como pequeña industria y comercios, vieron la luz durante los primeros mandatos de Porfirio Díaz. Aún era considerado un demócrata, puesto que no se conocían sus deseos de permanecer siempre como presidente. La estructura económica porfirista fue una oligarquía, pues permitió la concentración de la riqueza en manos de inversionistas extranjeros y generó el empobrecimiento de las masas trabajadoras. En comparación, los recursos naturales como el petróleo o la tierra fueron amplias zonas industrializables. Impulsaron mecanismos de explotación para ofertarlas. Así, además de la riqueza natural de México, también su fuerza de trabajo, fuerza y campesina. ¿Cómo inició la crisis económica del porfiriato? Al iniciarse el siglo XX, el desarrollo económico del porfiriatismo perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó. Los productos agrícolas como el maíz y el frijol aumentaron el precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta en un 57%. Naturalmente, el mayor peso de la crisis lo resistieron los trabajadores. La reforma monetaria. Para 1905 el gobierno realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón de oro. Antes había sido la plata, fijando la paridad de 2 pesos plata por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 50%, medida que provocó inflación.
deterioro de los salarios y aumento de la deuda externa. Situación que aprovecharon los extranjeros para adquirir empresas y bienes raíces a muy bajos precios. ¿A qué clases afectó esta crisis? La situación económica afectó a las clases altas y medias, hacendados, comerciantes, rancheros e industriales, pero principalmente a las clases bajas, que como siempre resistieron la crisis, agravándose los problemas sociales y políticos. Hacia 1907, muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. En el campo, los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y el sistema de peonaje. En las zonas urbanas aumentó el desempleo, la prolongación forzada de las jornadas de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces. Pero a pesar de la represión y de las prohibiciones, se organizaron importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar a los yaquis y mayas. Las luchas que surgieron durante la crisis fue gracias a países industrializados que surgieron en México, una lucha obrera por salarios dignos, descanso dominical, jornada de 8 horas, reglamentación del trabajo infantil y de la mujer, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, entre otras demandas. Así, ferrocarrileros, mineros, tabaqueros, panaderos, transportistas y trabajadores textiles formaron los primeros sindicatos desafiando la prohibición establecida por el gobierno entre 1900 y 1905. El número de huelgas fue de 29 y de 1905 a 1910 de 106 trabajadores. Algunos de estos conflictos se convirtieron en verdaderas rebeliones como la de los mineros en Cananea, Sonora y la de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz.